de otro tema importantísimo. Vamos a hablar sobre la iglesia. Si la iglesia la fundó Cristo o no la fundó, cuántas iglesias fundó Cristo, si la iglesia es importante o no es importante. Yo no creo, yo no creo en religión. Yo no fundó ninguna iglesia, eso es mentira. Yo creo nada más en lo que dice la Biblia, y solo la Biblia. De ahí no salgo. El Espíritu Santo me ilumina. Bajo un ángel y me dijo: lee la Biblia, funda una iglesia. Cuidado, ¿qué espíritu será ese que te estaba iluminando? No es el espíritu de Satanás. Entonces, veamos qué es. Que si Cristo fundó iglesia o no fundó iglesia. Es importante este tema, que no tenga citas bíblicas, para que puedan responder a los hermanos separados. La palabra religión. La palabra religión, bien, no es lo mismo que iglesia. La gente cree que religión e iglesia es lo mismo. No. Iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Eso significa iglesia, el pueblo de Dios, que se congrega, ¿no? El pueblo de Dios. Religión viene del latín religare. Viene del latín religare, que significa estar unido, adherido, ligado a Dios. Esa es la diferencia entre religión y iglesia. No significa lo mismo. Cuando ellos dicen: yo no creo en la religión, si religión significa estar ligado a Dios, estar unido a Dios, adherido a Dios. Cuando los hermanos separados se reúnen en el culto, ¿están haciendo religión, sí o no? Claro que sí. Pero ellos dicen: no, nosotros no tenemos ninguna religión, pero esto lo que hacemos nosotros es poder de Dios. Sí tienen religión, porque cuando se reúnen en el culto, eso es religión. Acuérdense lo que dije: religión es estar atado a Dios, unido a Dios. Cuando ellos están en el culto, están unidos a Dios, porque están alabando a Dios, ¿no? Claro, esto que estamos haciendo nosotros se llama religión, ¿no? Sí. No hay iglesia católica, sino religión, porque estamos haciendo religión, nos estamos uniendo a Dios aquí nosotros. Cuando usted hace una obra de misericordia en el nombre de Jesús, es una religión, está haciendo religión, porque se está uniendo a Dios a través del hermano. Cuando hace obra de misericordia, cuando lee la palabra, cuando ora, eso es religión. O sea, se une, se adhiere y se ata a Dios. Hace religión. Iglesia es diferente, es el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Iglesia. Es para que sepan esa diferencia, porque también lo dice: yo no quiero religión ni quiero una iglesia. Pues no fundó ninguna iglesia. ¿Ves? Es importante eso también. Ahora vamos a ver la primera cita. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo comenzó Jesús su iglesia? Marcos 3:13. Marcos 3:13. Vamos a ver cómo Jesús comienza su iglesia. Marcos 3:13. Tienen que anotar ustedes a donde termina la cita siempre. 3:13. Sí, Jesús subió al monte. 3:13. Jesús subió al monte. Vamos a ver. Y llamó a los que él quiso. Jesús llamó ¿a quién? A los que él quiso. A lo que él quiso. O sea, en otras palabras, que me voy a decir, a lo que él dio, a lo que él quiso. Vamos a ver quién llamó. Y se reunieron con él. Ajá. Así instituyó a los 12. ¿A los 12 o a las 12? ¿se dan cuenta por qué las mujeres no pueden ser los sacerdotes? ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Porque Jesús no llamó mujeres. Jesús llamó a 12 varones. 12 varones, Marcos 3:13. Llamó a 12 varones y los instituyó como apóstoles. ¿Está claro? Apóstoles. ¿Qué más? Los llamó también apóstoles, para que también con él, para que estuvieran con él, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar
Ajá. dándoles poder para echar demonios. Entonces él llamó a 12 varones para que estuvieran con él, los instituyó como apóstoles, son los 12 primeros apóstoles directamente de Cristo, y los envió a predicar. A predicar, ¿qué significa apóstol? Enviado. Un enviado es un apóstol. A predicar y a echar demonios. Entonces así comienza Cristo con 12, su iglesia con 12 personas, 12 varones, 12 apóstoles. ¿Está claro? Recuerden que ellos dicen que la iglesia no es importante, que la religión no es importante, que no hace falta estar metido en 4 paredes, en una iglesia. Yo nada más con la Biblia, solo la Biblia, porque para ellos solo la Biblia. Solo la Biblia, tiene que estar la Biblia, y puro la Biblia, nada de iglesia. Bueno, vamos a ver si la Biblia no es importante o si es importante según la palabra de Dios, según la misma Biblia. Vamos a buscar 1 Corintios 15:8. 1 Corintios 15:8. Recuerden, ellos dicen que no es importante, pero ¿qué hacía Pablo aquí en 1 Corintios 15:8? Y se me apareció también a mí. Pablo también se le aparece a Cristo. Cristo se le aparece a él. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo dice que no merece ser llamado apóstol? Pues perseguía la iglesia de Dios. Porque él perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y quiénes persiguen a la iglesia de Dios ahorita? Los hermanos separados. La atacan, que no es la iglesia de Cristo, que es la gran ramera, la gran prostituta, que es María tuvo más hijos, que María no es virgen, que los curas son hombres cualquiera y confiesan que son de la Biblia. ¿La atacan o no la atacan? La atacan. Entonces, así Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Si la iglesia no es importante, ¿por qué la persigue entonces? Porque era importante. La iglesia de Cristo es importante. Otra cita, para que veamos que sí es importante la iglesia, que sí existe y que se existe. Un dato. En el año 1521, el sacerdote católico, monje, doctor, que era teólogo, Martín Lutero, fundó la iglesia luterana. ¿Por qué? Porque se salió de la iglesia católica. Fue el primer protestante. Antes de Martín Lutero, en el año 1521 para atrás, no existía ninguna otra iglesia. Los protestantes nacieron cuando Lutero se fue de la iglesia y fundó su iglesia luterana, que llaman ahora evangélicos luteranos, y puso como doctrina: no existe la autoridad del Papa ni de los obispos, sino la autoridad es la Biblia, y solo lo que está aquí en la Biblia. Eso es un error. ¿Qué pasó? Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Eso es lo que él puso como doctrina, Lutero. Cuando Lutero se encuentra más adelante, que cada quien interpreta la Biblia a su manera, llega uno como Calvino, que fue amigo de él y estaba con él, le dijo a Lutero: yo no estoy de acuerdo contigo con lo que tú estás diciendo. Se pelearon, Calvino se fue y fundó su iglesia aparte. Siguieron pasando el tiempo y vinieron otros, se pusieron bravos. No estoy de acuerdo con eso, porque es solo la Biblia. Yo la interpreto a mi manera. Ya no hay autoridad que diga esto es así, sino que soy yo ahora, ¿me entiendes? La interpreto a mi manera. Vino otro, se puso bravo y se fue y fundó una iglesia. Hasta ahorita que hay no sé cuántos, cientos y miles de iglesias. Y otras denominaciones que andan por ahí que son chiquitas. Pero cualquiera dice: yo ahora agarro la Biblia, la meto aquí y fundo una iglesia y empiezo a cobrar diezmo y no trabajo más. 10% por cada uno. Negocio, no trabajo más. Como la autoridad de la Biblia nada más, no la iglesia, ni el Papa, ni los obispos, entonces cada quien ha interpretado a su manera, por eso se dividieron. Por eso son muchas sectas. Y el padre de ellos es Martín Lutero.
es el padre de ella. Antes de seguir, Reina Valera no está. No, Reina Valera. Esta es la Biblia de Reina Valera. Se van a llevar una sorpresa. ¿Ustedes saben dónde salió esto? ¿Quién hizo esta Biblia? ¿No saben? Esta es la Biblia que usan ellos. Bueno, en el año 1564, un sacerdote católico, monje también, protestó contra la iglesia, se salió e hizo una Biblia que se llamó la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. La portada parecía un oso tratando de agarrar pámpanas de miel. Esa Biblia del Oso tenía todos los libros que tiene la Biblia católica. Todos los libros. Esa persona se llamaba Casiodoro Reina. Casiodoro Reina se llamaba ese sacerdote. Año 1564. Ustedes están escuchando el nombre. Casiodoro Reina, ¿verdad? En el año 1602, un poquito más adelante, en el año 1602, otro sacerdote católico que protestó contra la iglesia católica se sale de la iglesia y hace otra Biblia que llamaron la Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro. Entonces, él también era un sacerdote católico en el año 1602 y ese se llamaba Cipriano Valera. Un sacerdote primero hizo la primera, ¿no? Casiodoro Reina, y el otro hizo la otra Biblia, Cipriano Valera. Y usted une los dos nombres, Reina Valera. Salió de dos sacerdotes católicos que protestaron contra la iglesia católica. Ellos usan la Biblia de dos sacerdotes que salieron de la iglesia. No lo inventaron ellos. Ellos creen que la Biblia cayó del cielo, sí, cayó del cielo. ¡Pah! No, la bajaron los ángeles, no. La hicieron hombres que eran de la iglesia católica y eran sacerdotes. Para que sepan este dato, la Biblia Reina Valera, hecha por dos sacerdotes católicos que renegaron de la iglesia de Cristo y se fueron con Lutero, con la doctrina de Lutero. ¿Está claro ese punto? Para allá no estamos parados. Ahora vamos a seguir. Vamos a decir, la iglesia de Cristo, Jesús dijo, yo que voy a fundar mi iglesia hasta que venga Martín Lutero y funde otra. Vamos a decir así, si es así que dice la Biblia. Efesios 3:20. Efesios 3:20. Fundó Cristo la iglesia hasta que viniera Martín Lutero. Vamos a ver, puede ser que sí, lo digo ahí. Dale. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Oído con lo que dice Pablo aquí ahora. A Él la gloria en la iglesia. Epa, ¿a dónde se le da a Dios la gloria? En la iglesia. En la iglesia. ¿En la iglesia protestante? No existía. Después, 1521, Martín Lutero, el primer protestante. No existía la iglesia católica. Cuando Pablo está hablando, no existía la iglesia católica. La iglesia protestante. La iglesia protestante. Entonces, a Dios se le da la gloria en la iglesia católica, cristiana católica. Vamos a ver, hasta que venga Lutero, ahí dice hasta que venga Lutero, escuchen. No dice eso. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús. Por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Por todas las generaciones y todos los tiempos, o sea, hasta el final de los tiempos. Y termina con un Amén. amén. Entonces, a Dios se le da la gloria hasta que se acabe el mundo. Y inclusive allá en la iglesia celestial, la Nueva Jerusalén. No es hasta que venga Lutero o venga cualquier pastor y diga yo voy a fundar una iglesia y ahora la gloria de Dios aquí. No. Se le da la gloria a Dios en la iglesia. ¿Ve la importancia de la iglesia? ¿Es importante o no? Sí, es importante. Sí, es importante. Hechos 20:28. Estamos hablando sobre la importancia de la iglesia. Que ellos dicen que no es importante, pero para nosotros, según la Biblia, es importante. Hechos 20:28. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Importantísimo. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Cuiden del rebaño. En el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿A dónde obispo? En la iglesia católica.
en la Iglesia Católica. Ya en ese tiempo, unos 40 años después de Cristo, ya Pablo decía que había obispos en la iglesia. O sea, desde el inicio de la iglesia ya hay obispos. ¿De qué iglesia está hablando entonces? De la iglesia católica. Ya existía la iglesia católica, es la iglesia de Cristo. O sea, supervisores. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Los obispos deben pastorear la iglesia del Señor. Que No los pastores evangélicos, los obispos, los sacerdotes. Que él adquirió con su propia sangre. Si Jesús dio la vida por la iglesia y entregó su sangre, ¿la iglesia es importante o no es importante? Entonces los evangélicos están equivocados. Los hermanos separados están equivocados porque dicen que no es importante. Si no es importante, Jesús no hubiese dado la sangre por la iglesia. Entonces es importante. ¿Qué más sigue? Atentos. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Se van a introducir entre ustedes lobos feroces. Lobos voraces. Voraces o feroces. Que se van a meter dentro de la iglesia. ¿A qué se van a meter? Que no perdonarán el rebaño. No van a perdonar el rebaño, ninguno de ustedes. ¿Por qué no quieren perdonar? ¿No van a perdonar? De entre ustedes mismos surgirán hombres Dentro de mi iglesia surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. enseñarán doctrinas falsas, y a ustedes que son discípulos, porque el que sigue a Cristo es discípulo, los van a engañar para sacarlos de la iglesia. Eso es lo que está pasando, que está sacando a los católicos de la iglesia para llevárselos para a la iglesia evangélica de este lado, a la iglesia que está allá, a la otra que está allá, a otras denominaciones. Y son hombres que salieron de nosotros. Son hombres que salieron de nosotros. No esa iglesia no fundada por Cristo, sino por hombres. ¿Qué más? Estén pues atentos. Hasta ahí está bien. Estén entonces atentos a que nadie los engañe para sacarlos de la iglesia. Que estén atentos de sus familiares, de sus hermanos, de la iglesia, para que nadie los saque de la iglesia de Cristo. Es importante eso. La iglesia es importante. 1 Timoteo 3:15. Primero. 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Fíjense lo que quiere Dios. 1 Timoteo 4. 2:4. Pues Él quiere, o sea, Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, sean hombres y mujeres, se salven todos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Dónde está esa verdad? Hay muchas iglesias. ¿Dónde está esa verdad? ¿Dios tendrá una casa o no? 1 Timoteo, ahora vamos a buscar dónde está esa verdad. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Dios tiene una casa que es la iglesia del Dios vivo. Esa es la casa de Dios. Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios tiene una casa que es de Él. ¿Qué más sigue? Pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Para que todos los hombres se salven, tienen que estar en la iglesia de Cristo, donde está la verdad, no las verdades, sino una sola verdad. ¿Está claro? Entonces, en la iglesia de Cristo está la verdad, en la iglesia de Cristo, y es la casa de Dios, su iglesia. Entonces, vamos ahora a ver 1 Timoteo 3:8. O ya sabemos que hablamos de obispos, que hay obispos en la iglesia. Los diáconos también han de ser respetables. ¿Dónde el diácono? En un principio
me están hablando de diácono, quiere decir que esa es la iglesia católica. Que esa es la iglesia de la Biblia, es la iglesia católica. La iglesia de Cristo, la que Él fundó. ¿Sí está claro? 3:8. Debo dar esta última por la parte, digamos, de la iglesia, que es importante. Efesios 3:23, 5:23, perdón, Efesios 5:23. Efesios 5:23. La cita que le he dado es sobre la importancia de la iglesia. Que es importante la iglesia. Y que si hay una iglesia importante. ¿Yo dije? ¿Le cuál? Efesios 5:23. Efesios 5:23. Ajá. El hombre es cabeza de la mujer. Mira cómo compara Jesús la iglesia con un matrimonio, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer. Ay, papá. ¿Cómo Cristo? Pablo ahí, que se puso la cosa buena. Que puso la cosa buena. Muchachos, ¿qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Está bien, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer, la cosa. Dice así. El hombre es cabeza de la mujer, y ahora, ¿cómo seguir? Vamos a ver qué más sigue. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros los hombres somos cabeza de la mujer. La mujer no tiene por qué pagar. No le queda nada. Cuerpo suyo. Cuerpo de nuestro. Del cual es asimismo Salvador. Ajá. ¿Y ahora? Escuche. Sigue. Que la esposa, pues, Dígalo. se someta a su marido. Que la esposa se someta a su marido. Como la iglesia se somete a Cristo. Amén. Dice por allá. Como la iglesia Como la iglesia se somete a Cristo. Pobre mujer, a ver qué broma hace ella. Pobre mujer. Sí, vamos a ver si es nada más así. Ahora toca a nosotros, tranquila. No se preocupen, que ahora toca a nosotros. Marido, viene con nosotros ahora, muchachos. Amen a sus esposas. Amen a sus Cristo esposas. amó a la iglesia Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? y se entregó. Dando su vida. O sea que nosotros tenemos que dar la vida por la mujer. Se puso difícil la cosa. Se puso difícil. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó dando la vida por la iglesia. Así tiene que hacer los hombres. Ya lo están locos. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La iglesia es santa. Porque Cristo la fundó. Ahora, en pecadores sí. Pero es santa. Los pecadores somos nosotros. Pero la iglesia es santa. Porque Cristo la fundó. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. La iglesia católica es santa. Fundada en pecadores, que somos nosotros los hombres y las mujeres. Pero si la fundó Cristo, es santa. Para que lo sepan. ¿Cómo se va a ir usted de la iglesia de Cristo si la iglesia es santa? Para una iglesia que no la fundó Cristo, la fundó un hombre. ¿Qué es eso? Sentido de pertenencia. Ya a ustedes se les está viendo la fe, está aumentando, la mente se está llenando de información y el corazón es importante que se llene y que después salgan y prediquen eso a los demás. No quedarse con ustedes mismos, no quedarse con ustedes mismos. Inmaculada, ahí termina esa cita. Terminamos en el versículo 27. El 27 terminó. Les digo que les hablé de lo que es la iglesia y la importancia de la iglesia. ¿Verdad? Ahora, Jesús dejó un líder en la iglesia. Él dejó un líder, que es el Papa.
Ah, pero la palabra, le dice el hermano separado, la palabra papa no está en la Biblia, hermano. Busque la oportunidad que no aparece. Y usted no sabe ni qué significa papa, ni la palabra papa en la Biblia. ¿Qué significa la palabra papa? No papa, papa. Mayor. Es como un padre, como un papá, pues, un padre que cuida a sus hijos. Eso es la palabra papa. ¿Ya? El Papa Francisco es un padre que nos cuida a todos nosotros. Vamos a ver, ya después le voy a mostrar ahorita si esa palabra padre o papá aparece en la Biblia o no, con respecto al líder. Vamos a ver Juan 1:42. Jesús llama a un líder. Juan 1:42. Juan 1:42. Andrés se lleva a su hermano, Andrés se lleva al hermano Simón a presentárselo a Jesús. Y Jesús le cambia el nombre. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Miró Simón fijamente y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Le dijo a Simón: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás en vez de Simón, Kefas. O sea, en arameo, Kefas significa piedra, roca, grande, mediana, pequeña, no importa el tamaño, no había diferencia. ¿Se acuerdan que al principio le dije que el arameo era pobre, el vocabulario, por eso no había diferencia? Englobó todo en una sola palabra: Kefas, roca, piedra, sea mediana, sea grande o pequeña. Le cambió el nombre entonces por Kefas, que significa piedra, o sea, Pedro. Piedra significa Pedro. Le puso por nombre Pedro. Él le cambió el nombre. En Mateo 16:18 le va a dar una misión. Mateo 16:18 le va a dar una misión a Pedro, a Simón. Vamos a ver aquí cuántas iglesias fundó. ¿Qué le dice? Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo, le está hablando a Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Tú eres Pedro, o sea, tú eres Kefas. ¿A quién está hablando? Pedro. A Pedro, que acaba de cambiar el nombre de Simón por Kefas, por piedra. Tú eres Pedro, no está hablando a alguien por allí, o otra piedra, no, a él. Tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿no? Y sobre esta piedra, Y sobre esta Kefas, o sea, piedra, que eres tú, edificaré mi iglesia. edificaré mis iglesias. No, ya está inventando el nombre. Edificaré mi iglesia. ¿Cómo dice? Compadre, lo felicito, así se defiende la fe. Sí, hable. Mi iglesia. Jesucristo fundó una sola iglesia. Los demás fundaron otras. Pero Cristo fundó una, la iglesia católica. Mi iglesia. ¿Qué más? Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea que esa iglesia va a estar hasta que se acabe el mundo. Aquí está la iglesia católica todavía. Muchos dicen: se va a acabar la iglesia católica, la van a destruir. Mentira. Jesús dijo: jamás la podrán vencer. Yo le creo a lo que dice Cristo. Es una profecía, ojo. Cuando dice jamás la podrán vencer, es porque nunca va a ser destruida. Usted la ve así como apariencia de que está acabando, pero no es mentira. Porque Cristo dijo que jamás será vencida. ¿Qué más le dijo Pedro? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? ¿Martín Lutero? No. ¿Jorge Bertucci? No. ¿El pastor de usted, de uno de usted que vive por aquí en la parroquia? ¿Esos pastores tienen las llaves del reino de los cielos? No. ¿Se las dio a quién? A Pedro. Tiene las llaves del reino de los cielos y yo me voy a ir a esta iglesia. No. Por favor, ¿cómo veis? Las llaves de autoridad para entrar al reino de los cielos están en la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y las tiene Pedro. No las tiene cualquier otro, sino Pedro. Sigue. Lo que haces en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra autoridad que le da. En la cultura judía, atar y desatar significaba lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Lo que tú digas hoy aquí, yo lo acepto arriba. Pero lo que tú deshagas aquí, yo lo acepto arriba. Esto está permitido, yo lo acepto. Esto no está permitido, yo lo acepto, ese Cristo. Esa autoridad se la dio solamente a Pedro, no se la dio a ustedes y a los demás protestantes. A Pedro. Entonces creo que estamos en la iglesia correcta, ¿verdad? Y tenemos un líder que es el Papa Francisco. El Papa Francisco, aunque a uno no le gusta, ese es Pedro. Y yo tengo que ser obediente al Papa, porque si yo desobedezco al Papa, desobedezco a Cristo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Llegamos hasta el versículo 19, Mateo 16, del 18 al 19. 16, 18, 19. Mateo 16, 18 al 19. Lucas 22, 31. Están reunidos los 12. Jesús está con ellos y le dice algo a Pedro. Habla todo, pero se refiere a Pedro. Lucas 22, 31. Estamos demostrando el liderazgo de Pedro. El liderazgo. Jesús escogió un líder. Estamos demostrándolo con la Biblia. Simón, Simón. Simón, Simón. ¿Quién es Simón? Kefas, Pedro. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. El diablo ha pedido permiso para sacudirlos a todos los 12, no a 12, todos. Pero yo he rogado por ti. Pero Jesús dice, yo he rogado por ti solamente. Para que tu fe sí. no se venga abajo. ¿Por qué Jesús va a rogar solamente por Pedro y no por los demás? Satanás lo va a sacudir todito. Porque es la cabeza visible en la tierra, es el líder. Y si el líder se cae todo. Se cae todo. Entonces, veamos que el líder es Pedro. Jesús lo dice, ora por él y no por los demás. Aunque Satanás lo va a sacudir todito, está orando solamente por Pedro. Entonces no tenemos que orar por Pedro también, por el Papa. También por los obispos, por supuesto, pero por el Papa también. Porque en estos tiempos está siendo bien atacado por las redes sociales. Bien atacado. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuando hayas vuelto de dónde? ¿De la playa? No. Hubo un momento que Jesús, Pedro negó a Jesús. Cuando haya vuelto, cuando haya reaccionado a esa negación, ¿ya? Salido de esa negación, tiene que fortalecer a los hermanos. ¿Y cuándo más? Si el Papa es Pedro, y cada Papa que ha venido es Pedro mismo, cuando muera el Papa Francisco, va a venir otro Pedro. Ese otro Pedro tiene que venir a fortalecer a sus hermanos, que son los obispos, los sacerdotes y el pueblo, a fortalecerlos. Si se dan cuenta, lo entienden, estoy explicando como palabras sencillas, creo yo, para que me entiendan. Juan 21:15. Terminamos en el versículo 32. Liderazgo de Del Pedro. 31 al 32. Liderazgo de Pedro, Pedro el líder. Juan 21:15. Juan 21:15. Juan 21:15. Aquí resucita el Cristo, está resucitado y se le aparece a los apóstoles a la orilla de la playa, a la orilla del mar, ¿verdad? Se le aparece, hay un suceso, tiene un acontecimiento y les habla algo. Les dice algo a alguien aquí. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Le dijo a Simón Pedro, escuchemos qué le dijo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, o sea, Pedro, ¿me amas más que los otros dos, los otros discípulos, los otros apóstoles?
¿Me amas tú más que ellos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Subrayar esta palabra, apacienta mis corderos. Subrayarla, en el presente, apacentar mis corderos. Sí. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ahora no son los corderos, ahora hay que cuidar las ovejas. Cuida las ovejas, corderos, ovejas. Pastorea, apacienta. Insistió Jesús por tercera vez. Tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. Entonces le está diciendo que lo ama, que si me ama, 3 veces para sacarlo de la represión que tiene y la tristeza. Pedro, ya está bueno llorar, no seas tonto, ya la lloradera, compadre. Te va a quedar todos los días llorando todo el tiempo. Sal de allí y apacienta, o sea, llévame a mis ovejas, a mis corderos a buen pasto. Aliméntalos bien, cuídalos. Las ovejas de Cristo las pastorea Pedro, no ningún pastor por allí. La de la iglesia de Cristo la pastorea el Papa Francisco. Las ovejas y los corderos de Cristo o de Cristo los pastorea el Papa Francisco, no cualquier pastor. ¿Está claro? Liderazgo papal. Liderazgo papal. Ahora, Isaías 22, 20. Vamos a ver si esto se parece a lo que dijo Mateo 16, 18 y 19. Isaías 22, 20. Antiguo Testamento. Esto sucedía en el templo, en el palacio de David, en el palacio del rey. Había un mayordomo. El rey se iba y le dejaba encargado al mayordomo. En este caso el rey es Cristo, ¿verdad? El rey se va a Cristo para el cielo, ¿sí? ¿Cierto? Para la casa del Padre. Y deja encargado al mayordomo. ¿Quién es? Pedro. Y le da la llave del reino, ¿verdad? A ese mayordomo, que estaba encargado. Ahora veamos cómo sucedía en el palacio del rey, en el Antiguo Testamento. Isaías 22:20. Para ver si es lo mismo que hizo Jesús, lo que hacían antes en el palacio. Dale. Ahí aquí, hijo del Mesías, le pasaré tu traje, Ajá. le colocaré tu cinturón. Ese personaje tenía un traje, un cargo allí en el palacio, un mayordomo. Y le confiaré tu cargo. Un cargo lo tenía como se lo dio Cristo a Pedro. Y será un padre. La palabra papa no sale en la Biblia. Será un padre. ¿Se acuerdan que le dije que la palabra papa era papá o padre? Entonces eso se habla en la Biblia. La palabra papa, significa padre o papá. Y será un padre Para los habitantes de Jerusalén para todos los habitantes de Jerusalén, o sea, para nosotros también, y para la familia de Judá. y la familia de Judá. Ahora escuchen. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. No fue lo que hizo Cristo con Pedro, puso en sus manos las llaves del reino de los cielos. Antes ponían las llaves del palacio, el rey cuando se iba, en las manos del mayordomo. Las llaves se las dieron al mayordomo en este caso. Dale. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Lo que antes en la tierra quedará atado al cielo. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo que desate en la tierra quedará desatado al cielo. Ahí está la Biblia. En el Antiguo Testamento se hacía eso. Cristo está haciendo lo mismo porque se da para su reino. Y deja en Pedro las llaves. Lo deja como mayordomo encargado de la iglesia de aquí en la tierra. Entonces, hemos visto que sí hay un líder y es Pedro. No ningún pastor, ni lo escuche, ningún por allí. Hemos visto la iglesia importante, ¿verdad? Con
todas las cosas que hemos visto, que existe, que es importante. Hemos visto el liderazgo de Pedro, del Papa. Ahora vamos a ver el liderazgo de los apóstoles. La cita bíblica fue Isaías 22, del 20 al 22. Vamos a ver si Jesucristo también dejó liderazgo apostólico. ¿Verdad? Vamos a ver si lo hay también. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Yo les digo, Jesús, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado al cielo, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado al cielo. Lo mismo que le dijo a Pedro, se lo dijo a los 12. O sea que también los 12, los obispos, tienen autoridad de atar y desatar. ¿Cuál es la diferencia? Que los obispos, ahorita que son sucesores de los apóstoles, no están por encima del Papa. No. Pero sí pueden tomar decisiones cada quien en su diócesis. ¿Entienden? ¿Está claro? Tiene autoridad apostólica, todos los obispos. Vamos con esta otra. Importante. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Esta cita me gusta porque esto sucede en las parroquias. Lucas 10, 16. Vamos a gozarnos aquí. Lucas 10, 16. Ahorita que viene el Padre, pues ya la vamos a gozar aquí. Vamos a gozar. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Él está hablando con los apóstoles, ¿verdad? Y con los discípulos, o sea, con los obispos o los sacerdotes. Quien nos escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien escucha al padre Darwin, escucha a Cristo. Sigue. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Quien rechaza al padre Darwin o otro cura por allí, rechaza a Cristo. Quien rechaza al Papa, rechaza a Cristo. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y el que rechaza a Cristo, rechaza al Padre. Entonces, si usted rechaza a uno de los sucesores de los apóstoles, está rechazando a Cristo. Si usted rechaza al Papa Francisco, está rechazando a Cristo. Si usted rechaza al Padre Darwin, está rechazando a Cristo. O sea, no, el cura no me gusta. Ese cura es malo, ese cura es flojo, o me da sueño, yo no quiero, o no estoy de acuerdo con él. Usted está rechazando a Cristo, hermano. ¿Puede que usted vino aquí por el cura o viene por Cristo? ¿Por qué está usted aquí? Por Cristo. No por el cura, ni por el coordinador, ni por el hermano que está ahí en la esquina. No, usted está aquí por Cristo. Ahora, que Cristo le da una autoridad, eso es otra cosa. Hay que ser obediente a esa autoridad. ¿Está claro entonces? Cuidado con eso, porque podemos caer y caemos en eso. Los católicos caemos en eso. Esto es autoridad apostólica. 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Vamos a decir, los que tienen el don de lengua, levanten la mano, ¿alguno tiene una lengua? Don de lengua. ¿Nadie tiene don de lengua? ¿No han escuchado la lengua? 12:27. Hay gente que tiene don de lengua y cree que es importante porque tiene don de lengua. Se cree más importante que todo el mundo. Ay, todo el mundo es así. Pero hay muchos que como hablan lengua, eso lo puede explicar mejor mi esposa. Se cree más importante. Pero vamos a decir, de acuerdo a Pablo, en 1 Corintios 12:27, es el don de lengua es más importante que ser apóstol, o que los obispos, o que los demás cargos que dejó la iglesia. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. ¿Cómo? Repítelo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo
de Cristo y cada uno en su lugar, señores. Cada uno en su lugar es parte de Él. es parte de ese cuerpo de Cristo. En primer lugar están los de don de lengua. están los que Dios hizo apóstoles en la No, iglesia. Señor. En primer lugar están los que Cristo hizo apóstoles en la iglesia. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos están en primer lugar. Los sacerdotes en primer lugar. En segundo lugar, Ajá. los profetas. Los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Los milagros. Luego el don de curaciones, Don de sanación. la asistencia material, La asistencia material, la ayuda a los demás. la administración en la La iglesia administración en la iglesia. y los diversos dones de lenguas. ¿Dónde vengo allá abajo? Sí. ¿Hay autoridad apostólica o no la hay? Primero están los apóstoles, los obispos, son los primeros. Hay autoridad apostólica. Y por tanto lo estamos viendo. Ahora, ya demostramos que la iglesia es importante. Que sí hay una iglesia que Cristo la fundó, que la fundó en Pedro, que está en la Biblia, ¿verdad? Que lo dejó de jefe, mayordomo, encargado de la iglesia, le entregó la llave. Que no es Lutero, ni es Bertucci, ni ningún otro pastor de otra iglesia por allí. No. Y que el pastor de la iglesia es Pedro, el que pastorea la iglesia de Cristo, no de otro protestante. Y ahora estamos viendo que la iglesia, ahí también Cristo dejó autoridad apostólica. Ahora, Cristo quiso la división o la unión. ¿Y por qué estamos divididos? Vamos a ver en Juan 17:20. Juan 17:20. Si Cristo dijo, yo quiero que haya 56,000 iglesias. Eso dijo Cristo, seguro aquí, escúchenlo, seguro dijo eso. Juan 17:20. No ruego solo por estos. No ruego solo por ellos. Es una conversación entre el Padre, los apóstoles y Jesucristo. Hay una conversación. No ruego solo por estos, ya por los apóstoles, por los obispos, sino también por aquellos que creerán en mí por su palabra. sino también por aquellos que van a creer en Cristo por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos que van a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles o los obispos? Nosotros. Está rogando aquí por nosotros. Para que todos seamos 66,000 pueblos. Que todos sean uno. 66,000, no sé. Uno. Sí. Que todos sean uno. Que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí y yo en ti. El Padre y el Hijo son uno, solo. Dos personas, pero un solo Dios. Que ellos también sean uno en nosotros. Que ellos, ustedes, y Jesús y el Padre y el Espíritu Santo sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad de la iglesia para creer que esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia que ha permanecido unida? Desde que Cristo la fundó hasta ahorita, la iglesia católica. Porque Martín Lutero se salió de nosotros. Los reyes y Pedro Valera, que hicieron la reina Valera, salieron sacerdotes católicos, monjes de nosotros. Están divididos. Entonces salieron de nosotros. Pero Cristo quiso la unidad, no la división. ¿Quién es el que quiere la división? El diablo. ¿Qué significa diablo? El que divide. Entonces cuando usted tiene, hay divisiones dentro de la iglesia, el diablo está trabajando allí. Cuando hay divisiones en un grupo apostólico, hay el diablo está trabajando. Cuando hay divisiones en una familia, el diablo está trabajando. Cuidado con eso. Jesucristo busca la unidad, el diablo busca la división para destruir. ¿Está claro? ¿Estamos bien entonces?
1 Corintios 1:10. Ahora es Pablo que nos habla de la unidad. Pablo también se resiste a la división, Pablo. Se resiste a la división y va a hablar de la unidad. Sucede en la iglesia, lo que van a escuchar aquí. 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo nos está rogando, por favor, se los ruego en el nombre de Cristo nuestro Señor, se los ruego. Que se pongan todos de acuerdo. Señores, pónganse de acuerdo. Y terminen con sus divisiones. Terminen la división. Ahí está Pablo. No quiero división. Dejen de estar dividiéndose. ¿Por qué Pablo habla de división? ¿Qué estaba sucediendo? Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Oye, está difícil, ¿verdad? Es difícil, pero tenemos que tratar de hacerlo. ¿Sigue? Personas de la casa de Chloe Personas de la casa de Chloe me vinieron con un chisme. me han hablado de que hay rivalidades entre Me ustedes. metieron el chisme de que hay rivalidades entre ustedes. Hay rivalidades, ¿por qué? Puedo usar esta palabra, ya que uno dice yo soy de Pablo Yo soy del padre Darwin. y otro yo soy de Apolo, Yo soy del padre Roberto Sipor. o yo soy de Cefas, Yo soy del padre Luis Toro. o yo soy de Cristo. O yo soy del padre Miguel Romero. Ajá, Will. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Quieren dividir a Cristo? O yo soy del coordinador tal, de la Legión de María, o soy el coordinador del grupo de música. Yo no soy de este coordinador, sino de este. Entonces estoy haciendo rivalidades, estoy dividiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué dice Pablo? ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso fue el padre de Darwin que fue crucificado por ustedes o por nosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ven? Se resiste a la división dentro de la iglesia. El que divide, ya saben que es el diablo. Y leímos 1 Corintios 1, del 10 al 13. No hay división, en la iglesia de Cristo no puede haber división. Vean con eso. Entonces ya mostramos que Cristo quiso la unidad, no quiso la división. Ahora, con esta cita que viene, vamos a ver de dónde salieron los hermanos separados, pues. Cayeron del cielo así. Lo trajo un ángel. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La Biblia es clara, nos dice de dónde salieron. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver, salieron. Cayeron del cielo, no solo en el escenario, cayeron del cielo. Hicieron una iglesia y se fueron creciendo. Hijitos, estamos en la última hora. Ajá. Y han oído que va a venir un anticristo. Va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, No es uno, son varios anticristos. por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Qué quiere decir anticristo? Contrario. El que está al contrario de Cristo es un anticristo. El que enseña la doctrina errada, que no es la de Cristo, está portándose como un anticristo. El católico que está portándose mal dentro de la iglesia está portando como un anticristo, un anticristiano. Sigue. Esa gente salió de entre nosotros. ¿Esa gente salió de dónde? De entre nosotros. Cuando yo era católico, era borracho. Cuando yo era católico, era drogadicto, mujeriego, tenía mujeres con montón. Ahora no, ya consigue el Señor, gloria a Dios, aleluya, hermano. Bendito sea el Señor, soy salvo. Ya soy salvo. Era mundano, ya soy salvo.
Salieron de aquí, chicos, de la iglesia católica. ¿Dónde van a salir si lo que se quiera eso, nada más? Si quiera la iglesia católica, no se quiera más nada. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Si hubiesen sido de los nuestros, se hubiesen quedado con nosotros y no se van. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Por eso hay que formarse para que esto no siga pasando. Hay que formarse para que no siga pasando. Ustedes tienen que dar, tienen herramientas para defenderse, hablarle a la gente que no se vaya de la iglesia y que tengan intención de irse de la iglesia, que expliquen con las herramientas que le estamos dando hoy aquí. Leímos del versículo 18 al 19. Pero resulta que Juan también escribe otra carta. Segunda de Juan 1.7. Corta una página. Segunda de Juan 1.7. Segunda de Juan 1.7. Vamos a ver qué dice Juan aquí. En este mundo se han presentado muchos seductores. En este mundo se han presentado muchos seductores. Por allá los protestantes seduciendo a los católicos. Los seducen, así como cuando el hombre enamora a la mujer. La va seduciendo, la va enamorando, hasta que cae, ¡pácata! Que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Como el Mesías venido en la carne, ¿no? En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado. Señores, se lo está diciendo Juan, no yo. Tengan cuidado. Para que no pierdan el fruto de sus trabajos. No pierdan el fruto que van a recibir en el reino de los cielos por el trabajo que han hecho en la iglesia católica. Cuidado. Sino que reciban el pleno salario. ¿Cuál es el salario? La vida eterna. Cuidado, no sé, porque es una aventura, miren, escuchen. El que se aventura. El que se aventura. Y no permanece en la doctrina de Cristo. Ajá. No posee a Dios. Se trata entonces de qué? De doctrina. La doctrina de la iglesia de Cristo no es la misma doctrina de los hermanos separados. No es. Y ya lo hemos visto hoy, ¿se dieron cuenta? De doctrina. No se salgan porque van a entrar la doctrina equivocada. No es la de Cristo. La de Cristo es esta que ustedes escucharon hoy. Y muchas más que hay, muchas más. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿Ustedes quieren permanecer en la doctrina de Cristo? Sí. No se vayan nunca a la iglesia católica entonces. Sí. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, escuchen ahora, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ahí papá, escuchen. No lo reciban en sus casas ni les saluden. ¡Ay! No lo reciban en su casa ni le saluden, porque si le saludan, ¿qué pasa? Pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. El que saluda a ese que me trae la doctrina que no es de Cristo se hace cómplice de sus malas obras. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ah? ¿No a qué? No le hagan a los vecinos. ¿Quién me dice algo? No, pero aquí dice no lo reciban en la casa. Si yo soy cristiano, debo obedecer la palabra de Dios. No lo reciban en la casa. ¿Alguien dice algo más? No recibimos en su casa. Yo le digo, somos católicos de Dios. ¿Pero usted ha escuchado la cita? ¿Esta la había escuchado? No. Ah, ¿y lo va a recibir ahora? No. ¿Quién más? Yo le digo, mamá. ¿Quién más? ¿Quién me quiere decir algo por allá? ¿Y qué hago con mi yerno que es testigo de Jehová? Ay, ya vamos bien. ¿Y si tiene tu mamá que es evangélica? ¿Qué hace? No la vas a recibir, ¿verdad? ¿Ah? Te vas de la casa. ¿Tú qué dices? Ah, tuya. Ahí dice que no la dejes en tu casa. Pero ¿a quién hace caso? ¿La palabra de Dios o qué? No, la palabra de Dios, pero es mi hija. Entonces no va a ser la palabra de Dios. Ah, tú. Yo soy católica y el tesoro de Cristo.
Señores, ¿de qué está hablando Juan aquí? Ella respeta lo mío y yo No. respeto lo de ¿De qué está hablando Juan aquí? De doctrina. ¿Qué es lo que usted no va a recibir? La doctrina. Al hermano separado, por favor, sí. No es que lo vas a sacudir, lo vas a botar, no. Tú lo tienes como un hermano. Pero si es familia, es tu mamá, ¿ves? Yo te estoy diciendo un poco. Tú no vas a recibir la doctrina, no tienes por qué escucharla, porque esa doctrina es una aventura arriesgarse y meterse en ella. Te pueden hacer cómplice de esa mala doctrina. Si se habla de doctrina, yo no voy a recibir, no, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo te la puedo escuchar, pero vamos a rezar rosario primero. ¿Sí? Rezamos rosario y yo te escucho. ¿Bien? Practica para que te tenga. Adiós. ¿No? El diablo. Ejemplo, cuando van los hermanos de los van tocando puertas, no se puede. Si usted no tiene conocimiento y no tiene fe para responderle, mejor no lo reciba. Mejor no lo reciba. Ahí que sepa responder si puede recibirlo. Pero si usted no sabe, Qué no lo recibe. milagro, no sé qué hace. Después que se recibe, ya después se pegan como un chico. Por lo menos que digo de igual van a decir, hermano, usted quiere que dé clase en su casa, yo lo voy a hacer privado en su casa, dejo el que quiera, como usted quiera, lo de casa. Y si usted dice, usted le cree en esa doctrina que cayó y se enfermó, después que cayó usted, cae toda su familia. Usted no lo reciba la doctrina, no a los hermanos, esto era por ellos, un hijo de Dios también, aunque muchos de ellos, cuando yo hablo con ellos, y en el canal de YouTube, cuando me responden a los temas, a los videos, me dicen, no me digas hermano, porque tú no eres hermano mío. Bien, pues, hermano, yo soy hermano tuyo. Somos hermanos, aunque a usted le guste o no le guste, porque todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que ellos creen que como somos la gran ramera, la prostituta, y todos nos vamos a condenar al infierno, no todos creen eso. Ojo, estoy hablando de algunos protestantes, muchos no caen en eso, pero sí muchos dicen que somos la gran ramera, somos pecadores, por lo tanto no somos hermanos de ellos, por eso no somos hermanos de ellos. ¿Sí está claro? Entonces cuando venga un hermano a su casa o a predicarle algo de la palabra de Dios, usted tiene que estar pendiente de lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Lo que dice la palabra de Dios aquí en esta cita, en 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1. ¿Cómo es que dice? Juan. Esto es lo que usted va a hacer cuando venga alguien a predicar. Alguien a predicar usted. Esto es lo que usted tiene que hacer. 1 de Juan 4:1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier inspiración. Como estamos orando, el Espíritu Santo me dijo, cuidado, ¿qué Espíritu Santo es? Cuidado, ¿qué Espíritu es? Examinen los Ya vaya, espíritus. repítelo y sigue. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Ajá. Examinen los espíritus. Debo examinar los espíritus, lo que me están inspirando. ¿Por qué? Para ver si vienen de Dios. Para ver si viene de Dios o viene del otro que quiere dividir, del demonio. No sabe, puede venir del demonio. Debo examinarlo. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas, enseñando doctrinas distintas a la de Cristo y su iglesia. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Todo aquel que reconoce a Jesús como el Mesías venido en la carne, o sea, a Jesús con toda su doctrina, me guste o no me guste. Hay cosas en la iglesia que a mí no me gustan, no estoy de acuerdo, pero esta es la iglesia de Cristo y yo me someto a ella. Es como ella, mi esposa. Hay cosas que no me gustan como son, yo tengo cosas que no le gustan a ella, pero yo la hago y ella me ama y por lo tanto nos la llevamos allí. Así en la iglesia, a usted no le cayó el hermano, no le cae.
Pero usted no se da porque usted no está por el hermano, está por Cristo. Entonces yo debo examinar los espíritus. Al que me venga a predicar, yo debo examinar qué me está diciendo. Y para yo saber eso, esta es la Reina Valera, ¿no? Pero vamos, aquí también hay palabra de Dios. Tengo que leer la palabra de Dios. Digamos, mi examen, mi discernimiento debería venir de aquí, debe venir de aquí, del estudio de la palabra y la oración. Si no, no puede ser una decisión mía, personal, no de Dios, me puedo equivocar. ¿Entiendes? Vamos a terminar con dos citas bíblicas más. Ellos dicen que interpretan la Biblia a su manera. Ellos van a interpretar la Biblia a su manera. Solo la Biblia, lo que dice la Biblia. La autoridad de una iglesia, del Papa, nadie puede interpretar la Biblia sino ellos mismos a su manera. El Espíritu Santo me dice tal cosa. Pero resulta que en la misma Biblia de Reina Valera, en nuestra Biblia, en 2 de Pedro 1:20, dice que no es así. Que no es así. 2 de Pedro 1:20. Vamos a ver si dice que la Biblia hay que interpretarla a nuestra manera. O cómo hay que interpretarla. Sépanlo bien. Sépanlo bien, por si no lo saben, sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Está prohibido por la Biblia interpretar la Escritura por mi cuenta. ¿Por qué? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. No viene de los humanos, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Sagrado escribe porque el Espíritu Santo lo inspira. Y lo que escribe viene de Dios. Por eso yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera. ¿Sí está claro? 2 de Pedro 3:16. Lo dice Pedro otra vez. 2 de Pedro 3:16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. E insiste Pedro diciendo que las cartas de Pablo, fíjense, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. en la carta de Pablo, dice Pedro, hay puntos que son difíciles de entender, que los ignorantes, que los que no conocen, los ignorantes son una ofensa, los ignorantes son los que no saben, y los poco firmes en la fe, y los que están poco firmes en la fe, interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. como hacen con la demás escritura. No es para su propio daño nada más, porque lo que yo interpreto a mi manera de la Biblia, se lo llevo al hermano y se lo digo con el error. Lo enseño con el error. Y eso va transmitiendo así, con el error. Sí. Así pues, queridos, están advertidos, no se puede interpretar la Biblia a su manera. Ellos se equivocan cuando lo hacen. No es así. tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Tienen que tener cuidado que esa gente que está afuera venga y los saque ustedes de la iglesia y los haga caer. Cuidado con eso. Nosotros seguimos la palabra de Dios, la santa tradición, nos manejamos tres pilares: la palabra de Dios, la santa tradición y el magisterio de la iglesia. Yo no puedo interpretar la Biblia como a mí me dé la gana, no, señor, como yo quiera, no. Si yo fallo en uno de los tres, estoy mal. Es la Sagrada Escritura, la santa tradición y el magisterio de la iglesia me dice a mí que es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que yo prediqué aquí hoy lo dice la iglesia, no lo digo yo, pues entonces el evangelio de Pedro, bien bonito, bellísimo. Vete Pedro y funda tu iglesia aparte, entonces no. Yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Síganme esto siempre, la palabra de Dios, la santa tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia, que es la que interpreta el depósito que dejó Cristo en la iglesia, que es la doctrina, la palabra que dejó en la iglesia. Entonces tenemos que hacerlo así.
pequeñas, Biblia católica. Esa letra pequeñita, ella lo que explica lo que dice arriba la cita bíblica. Eso lo hace el teólogo, el maestro de la iglesia. Ellos no lo tienen, por eso ellos interpretan su Biblia, la palabra de Dios, perdón, a su manera. Hermanos, hemos terminado el tema de la iglesia. Demostramos que hay una iglesia que es importante. Que es importante que haya una iglesia que Cristo la fundó. Que hay un líder que es Pedro, con la Biblia también demostrado, que nos dejó la llave del reino y tiene que debe pastorear la iglesia, las ovejas. Demostramos que debe haber unidad, que quisieron unidad, no división. Hay autoridad apostólica, ¿verdad? Y demostramos que salieron de nosotros. Y que estamos demostrando también que la Biblia no se interpreta como Dios quiera, sino que me debo regir por la Sagrada Escritura, por la santa tradición del magisterio de la iglesia. Hermano, gloria a Dios.